El sol abrasador del verano madrileño caía sobre las losas de granito, creando una atmósfera sofocante que resultaba casi asfixiante mientras yo luchaba por empujar una pesada silla de ruedas. Mi nombre es Elena, una costurera de 30 años de Vallecas que ha pasado años priorizando las necesidades de todos los demás por encima de mis propios y modestos sueños. Hoy se suponía que sería la mañana más decisiva de mi vida, porque me dirigía a una reunión de herencia de alto riesgo que determinaría todo mi futuro. Sin embargo, cuando vi a un anciano llamado Eduardo varado en su silla de ruedas en medio del lodo caótico y las peligrosas zanjas abiertas de una enorme obra en construcción, simplemente no pude mirar hacia otro lado. A pesar de mi agenda frenética y la importancia de la batalla legal que me esperaba, mi conciencia se negó a dejarme abandonar a un alma vulnerable en una situación tan peligrosa. Eduardo me miró con genuino asombro, su voz temblando ligeramente mientras preguntaba por qué una mujer joven y bien vestida arriesgaría a arruinar su atuendo profesional solo para ayudar a un extraño. Admití que, aunque esta reunión era crítica, la humanidad pesaba más que cualquier ganancia financiera, lo que provocó que una sonrisa misteriosa, pero reconfortante, se extendiera por su rostro curtido. ¿Usted también se dirige a la reunión de herencia en el bufete de abogados Garrido?, pregunté con incredulidad, después de que él revelara nuestro destino compartido. ¡Qué extraña coincidencia! Entonces, vayamos juntos, porque no dejaré que se enfrente sola a esa gente desalmada. Mientras estábamos ante la imponente fachada de cristal de la oficina legal en el Paseo de la Castellana, una repentina sensación de paz profunda me invadió, anclada por la fuerza inquebrantable que sentía emanar de este frágil anciano. Antes de sumergirnos en cómo este encuentro fortuito puso el mundo de mi hermana de cabeza, por favor apoyen nuestro canal dándole me gusta a este video y suscribiéndose ahora mismo. También quiero saber de ustedes, así que dejen su nombre y ciudad en los comentarios mientras escriben la palabra presente, porque me encanta saber desde dónde me escucha mi audiencia global. Hoy, solo 2 días después de que se vertiera el último puñado de tierra sobre la tumba de papá, la atmósfera pacífica de nuestra antigua casa familiar fue destrozada por la codicia desnuda. Mi hermana Martina no derramó ni una sola lágrima durante todo el proceso, sino que pasó cada hora de vigilia hurgando obsesivamente en los armarios para encontrar la lista maestra de los activos más valiosos de nuestra familia. Mientras yo todavía intentaba procesar el inmenso dolor de perder a mi último progenitor, Martina ya estaba calculando el valor de mercado de las joyas antiguas y el ático en el barrio de Salamanca. Se me acercó en la cocina mientras golpeaba una gruesa pila de facturas falsificadas sobre la encimera de mármol, con una mirada fría y calculadora en sus ojos. Elena, necesitas firmar estos documentos de inmediato, porque los costos del funeral y las deudas médicas pendientes de nuestros padres han agotado por completo la liquidez del patrimonio, declaró Martina con una voz que no transmitía calor ni simpatía. Miré los papeles con incredulidad al darme cuenta de que estaba intentando engañarme para que renunciara a mi propiedad legal de la única casa que había conocido. Estalló una acalorada discusión cuando Martina comenzó a insultarme por desperdiciar 6 años de mi vida como una costurera con dificultades en lugar de ganar un salario real como ella hacía en su fondo de inversión. Caminaba por el salón mientras afirmaba que mi trabajo manual no valía nada en comparación con la contribución financiera que supuestamente ella había hecho al hogar a lo largo de los años. Me mantuve firme y le recordé que fui yo quien cambió directamente los vendajes de mamá y permaneció despierta durante incontables noches, cuidándola durante esos últimos y agonizantes meses de su enfermedad. Mientras yo sacrificaba mi juventud y mi carrera para brindar consuelo a nuestros padres, Martina apenas se las había arreglado para enviar un solo mensaje de texto o hacer una llamada telefónica de 5 minutos para verificar su estado. Solo eras una criada glorificada que vivía aquí gratis mientras yo estaba en el mundo real construyendo un legado para esta familia, me escupió Martina con un nivel de veneno que me heló la sangre.
La situación escaló rápidamente cuando Martina agarró mi máquina de coser antigua y comenzó a meter mis pocas pertenencias en maletas raídas con una energía frenética y llena de odio. Arrastró mis cosas hacia la puerta mientras gritaba que yo ya no tenía ningún derecho a ocupar ni un solo centímetro cuadrado de esta propiedad tan cara, ahora que nuestros padres se habían ido. En una exhibición de total crueldad, Martina tiró mi equipaje al pasillo tenuemente iluminado del edificio de apartamentos, justo cuando una fuerte lluvia de verano comenzaba a azotar las ventanas. Considérate oficialmente expulsada de esta familia, Elena, porque no permitiré que una costurera sin blanca arruine el prestigio de mi nueva residencia, gritó antes de cerrarme la pesada puerta de roble en la cara. Me quedé sola en el pasillo mientras el sonido del cerrojo encajando resonaba como un disparo en el corredor silencioso. Temblando con una mezcla de rabia y dolor, luché por mover mis maletas empapadas hacia el ascensor, mientras intentaba averiguar dónde pasaría la noche. Justo cuando llegaba al vestíbulo, mi teléfono vibró con una llamada de un número desconocido que resultó ser el agresivo abogado de Martina, Garrido. Su voz era profesional, pero totalmente desprovista de cualquier emoción humana. Me informó que la reunión de herencia programada para mañana por la mañana sería el paso final para hacer que mi falta de vivienda fuera permanente y legalmente vinculante. Garrido me advirtió que cualquier intento de impugnar las deudas fraudulentas resultaría en una demanda por difamación que aseguraría que nunca volviera a trabajar en esta ciudad. Me di cuenta entonces de que mi propia hermana había estado planeando esta emboscada durante meses, esperando el momento exacto en que nuestros padres fallecieran para asestar su golpe final. El peso de su traición se sentía más pesado que las maletas que arrastraba bajo la lluvia hacia la estación de metro más cercana. Sabía que la reunión de mañana ya no se trataba solo de dinero, sino de sobrevivir a la destrucción total de mi dignidad a manos de mi propia carne y sangre. Exactamente a las 7 de la mañana, el agudo pitido de mi despertador resonó en el estrecho espacio de mi pequeño taller de costura en Vallecas, donde me había visto obligada a dormir en una cama improvisada con retazos de tela. Me olía la espalda por la superficie irregular del suelo, pero el dolor físico no era nada comparado con el pesado nudo de ansiedad que se apretaba en mi pecho mientras me preparaba para la reunión. Pasé la primera hora planchando cuidadosamente mi único vestido formal azul marino con una pesada plancha de vapor, esperando desesperadamente que este pequeño acto de arreglo personal preservara mi último rastro de dignidad antes de enfrentarme a la rica y arrogante Martina. Mientras el vapor subía de la tela, me di cuenta de que parecer profesional era mi única defensa contra los inevitables insultos que mi hermana lanzaría contra mi bajo estatus económico. Justo cuando terminaba mis preparativos, mi mejor amiga Sofía llegó a la tienda con 2 tazas de café humeante y una bolsa de porras frescas para sostenerme durante la prueba. Elena, has pasado toda tu vida siendo la columna vertebral de esta familia, así que por favor, no dejes que esa mujer te intimide para que renuncies a lo que legítimamente mereces, dijo Sofía, mientras me entregaba el café con un apretón de manos de apoyo. Su presencia proporcionó un escudo muy necesario contra la fría realidad de mi situación, porque me sentía muy aislada después de haber sido expulsada de la casa de mi infancia. Nos sentamos entre los rollos de seda y algodón mientras ella escuchaba mis temores sobre los documentos fraudulentos que Martina y Garrido probablemente habían preparado para despojarme de mi patrimonio. Justo cuando sentí un momento de paz, mi teléfono vibró en la mesa de corte con una notificación que hizo que mi corazón se hundiera instantáneamente. Martina había enviado un mensaje de texto vicioso, afirmando que si me atrevía a presentarme en el prestigioso bufete de abogados de la Castellana, luciendo como un patético fracaso desempleado, se aseguraría de que fuera humillada frente a cada socio del edificio.
Recuerda tu lugar como una humilde costurera y no avergüences mi posición social con tu presencia hoy. Decía el mensaje con una crueldad que se sintió como un golpe físico en mi estómago. Sofía miró la pantalla y sacudió la cabeza con disgusto, mientras me recordaba que la riqueza de Martina nunca podría comprar el tipo de integridad que yo poseía. Rápidamente recogí mis documentos legales en una carpeta de cuero gastada y me apresuré hacia la estación de metro. Pero mi suerte dio otro giro para peor, cuando descubrí que toda la línea estaba suspendida debido a un fallo eléctrico importante. Con el tiempo escapándose y el calor del verano madrileño ya aumentando, no tuve más remedio que empezar a correr hacia la terminal de autobuses a más de 10 manzanas de distancia. El sudor comenzó a arruinar mi vestido cuidadosamente planchado, mientras que el aire húmedo hacía que mi cabello se encrespara y se pegara a mi cuello, creando exactamente la apariencia desaliñada de la que Martina se había burlado. Mis pies palpitaban en mis modestos tacones, mientras esquivaba a viajeros y turistas frenéticos en las bulliciosas aceras de la ciudad. Al doblar una esquina cerca de una ruidosa obra de construcción, de repente vi a un anciano en una silla de ruedas gastada, luchando cerca de una grieta profunda en la acera irregular. Este extraño parecía completamente indefenso, mientras intentaba desesperadamente maniobrar sus pesadas ruedas fuera de una hendidura peligrosa, mientras varias personas pasaban a su lado sin ofrecerle ni siquiera una mirada de ayuda. Su rostro estaba enrojecido por el esfuerzo, y se veía notablemente frágil contra el telón de fondo de las enormes vigas de acero y los martillos neumáticos que rodeaban la calle polvorienta. No sabía quién era él, pero la vista de sus manos temblorosas me recordó tanto a papá en sus últimos días que instintivamente dejé caer mi carpeta para correr hacia él. «Por favor, quédese quieto un momento, señor, y déjeme ayudarlo antes de que vuelque accidentalmente en esa zanja abierta», grité, mientras corría a agarrar las manijas de su silla. El anciano me miró con ojos nublados por una mezcla de agotamiento y profundo alivio, mientras yo usaba toda mi fuerza para levantar las ruedas delanteras de la trampa de la acera. «Claramente tienes una prisa desesperada, jovencita. Entonces, ¿por qué te detienes a ayudar a un extraño que no tiene nada que ofrecerte a cambio?», preguntó el hombre, que más tarde se presentó como Eduardo, con una voz ronca que sonaba sorprendentemente firme a pesar de su situación física. Me limpié una gota de sudor de la frente y le dije que mi padre me había enseñado que ayudar a los necesitados era mucho más importante que cualquier cita, incluso una tan crítica como la batalla legal que me esperaba. 15 minutos después, reuní cada onza de mi fuerza física restante para subir tanto a Eduardo como a su pesada silla de ruedas metálica por los empinados escalones del último autobús urbano que se dirigía hacia el distrito legal. El interior del vehículo era sofocante y estaba atestado de viajeros matutinos que parecían totalmente indiferentes a la lucha de un anciano que intentaba encontrar un lugar estable para descansar. Navegué a través del mar de rostros frustrados para asegurar el área de asientos más accesible para Eduardo, mientras yo permanecía firmemente a su lado, agarrada al pasamanos superior, con hombros que palpitaban por el puro agotamiento. Cada vez que el autobús daba un sacudón hacia adelante o frenaba repentinamente en el intenso tráfico de Madrid, tenía que usar mi cuerpo como un escudo humano para evitar que su silla de ruedas se deslizara por el suelo sucio. Eduardo me miró con una suave expresión de gratitud en sus ojos cansados, al darse cuenta de que yo estaba priorizando su seguridad sobre mi propia comodidad. El aire estaba cargado con el aroma de la ropa humedecida por la lluvia y los viejos humos de escape, pero la tranquila dignidad que emanaba de mi nuevo compañero hacía que el ambiente desagradable se sintiera sorprendentemente soportable. Comenzó a hablar en una voz baja y resonante que de alguna manera lograba atravesar el fuerte estruendo del motor diésel y el parloteo de los otros pasajeros. Eduardo comenzó a compartir historias detalladas sobre los muchos años que había pasado sirviendo a una familia prominente
que sonaba notablemente similar a mi propia historia con mis padres y la casa que acababa de perder. Habló con un conocimiento tan íntimo sobre los diferentes temperamentos de los niños dentro de los hogares ricos, describiendo cómo algunos nacían con corazones de oro, mientras que otros permitían que la codicia pudriera sus almas desde adentro. No reconocí su verdadera identidad en absoluto, pero sentí un profundo sentido de conexión emocional cuando mencionó hermosos y cálidos recuerdos de un hombre que me recordaba exactamente a mi padre en su plenitud. Tu padre suena como si hubiera sido un hombre de carácter excepcional, que creía que el valor de una persona se medía por su amabilidad más que por su saldo bancario, comentó Eduardo, mientras observaba mi reacción llorosa a sus descripciones nostálgicas. Me pareció increíblemente extraño que este extraño pudiera articular los valores exactos que mis padres me habían inculcado antes de que Martina decidiera borrar su legado con su crueldad corporativa. Sus palabras actuaron como un bálsamo calmante para mi espíritu herido, porque me recordaron que no estaba sola al valorar la vida humilde que había construido como costurera. Eduardo notó la persistente nube de ansiedad en mis ojos y extendió la mano para palmear la mía con un toque firme y tranquilizador que se sentía como la protección de un guardián. No permitas que la oscuridad de los demás apague tu luz, Elena, porque las personas con corazones benevolentes siempre merecen y reciben protección de fuerzas invisibles en sus horas más oscuras, afirmó con una convicción que me hizo preguntarme si sabía más sobre mi situación de lo que dejaba entrever. Respiré hondo y finalmente le admití a Eduardo que estaba absolutamente aterrorizada por el intelecto agudo y depredador de Martina y su astuto abogado Garrido. Le expliqué que carecía de los recursos financieros para contratar a un equipo de defensa profesional para impugnar la montaña de documentos fraudulentos que sin duda habían preparado para dejarme sin hogar. Garrido es conocido por ser un tiburón que prospera con la intimidación, y Martina siempre ha sido la hija favorita que consigue exactamente lo que quiere por pura fuerza de voluntad, susurré mientras apretaba mi carpeta de cuero gastada contra mi pecho. Eduardo escuchó con un enfoque aterradoramente tranquilo, apretando ligeramente su bastón mientras yo describía la forma sistemática en que mi hermana había desmantelado nuestros lazos familiares por un trozo de propiedad inmobiliaria. La justicia es un ser vivo que a menudo se esconde en los lugares más inesperados, por lo que debes mantener la cabeza en alto cuando entres hoy en esa oficina, respondió Eduardo, mientras me miraba directamente a los ojos con una mirada que se sentía tan afilada como el mazo de un juez. Con solo 15 minutos restantes antes de que la reunión estuviera programada para comenzar, Eduardo y yo entramos en el reluciente vestíbulo de cristal del imponente rascacielos ubicado en el corazón del Madrid extravagante. Los suelos de mármol pulido reflejaban las brillantes luces del techo, mientras que la escala misma de la arquitectura parecía diseñada para hacer que la gente común se sintiera insignificante y pequeña. Inmediatamente noté que Eduardo parecía algo deshidratado por nuestro viaje a través del calor, así que usé algunos de mis últimos euros restantes para comprar una botella de agua mineral fría en un kiosco cercano. Me arrodillé junto a su silla de ruedas y usé mi único pañuelo de seda limpio para limpiar cuidadosamente las manchas de barro seco que habían salpicado sus mangas de algodón gastadas durante nuestra lucha cerca de la obra. Era importante para mí que se sintiera respetado, incluso en este ambiente intimidante, donde el lujo y el poder parecían ser las únicas monedas que importaban a alguien. Eduardo observó mis movimientos con una intensidad tranquila y observadora, mientras una pequeña sonrisa de aprecio cruzaba su rostro curtido mientras tomaba un sorbo refrescante de agua. El momento sereno fue destrozado por el rítmico y agresivo clic de unos tacones altos contra el suelo de piedra dura, mientras Martina aparecía del banco de ascensores, vestida con un traje de diseñador de 1.000 euros que gritaba éxito financiero.
Se movía con una arrogancia practicada que obligaba a otras personas a apartarse de su camino, mientras una nube de perfume caro y empalagoso anunciaba su presencia mucho antes de que realmente llegara a nosotros. Cuando los ojos de Martina finalmente aterrizaron en mí, de pie junto a un hombre en una silla de ruedas maltrecha, soltó una carcajada dura y burlona que resonó incómodamente por todo el vestíbulo de techos. Elena, te advertí explícitamente que no me avergonzaras hoy, pero aquí estás, de pie junto a un mendigo desaliñado, como si estuvieras tratando de ganar un premio a la persona más patética de Madrid. Se burló Martina, mientras sus ojos recorrían mi vestido manchado de sudor con visible disgusto. Miró a Eduardo como si fuera una mancha en el mármol prístino, mientras su lenguaje corporal irradiaba un sentido de superioridad que me revolvió el estómago con una mezcla de ira y vergüenza profundamente arraigada. De pie, justo al lado de Martina, estaba Garrido, quien seguía revisando su reloj de pulsera de oro con una expresión de profunda impaciencia y molestia por verse obligado a compartir un espacio público con personas que claramente consideraba inferiores. Se ajustó a la corbata de seda y miró por encima del hombro mi carpeta de cuero gastada, dejando obvio que veía toda esta reunión de herencia como un mero trámite antes de aplastar mis esperanzas restantes. Martina se acercó aún más a nosotros, su rostro contorsionándose en una máscara de crueldad, mientras extendía la mano y me arrebataba la botella de agua mineral directamente de mis manos temblorosas. Claramente tienes suficiente dinero para desperdiciarlo en caridad para extraños, mientras que ni siquiera puedes permitirte un par de zapatos decentes para una reunión legal de esta magnitud, comentó Martina, antes de verter deliberadamente el agua restante en el suelo para que salpicara por todos mis viejos zapatos de cuero. Me quedé helada por el shock ante su mezquina exhibición de malicia, mientras el líquido frío empapaba mis calcetines, haciéndome sentir aún más humillada frente a los profesionales ocupados que pasaban a nuestro lado. Mi hermana tiene razón en una cosa, Elena, porque realmente eres un imán para la basura. Y este anciano roto es el compañero perfecto para una costurera fracasada como tú, continuó Martina con una voz que goteaba desprecio venenoso. Empecé a hablar en mi propia defensa, pero Eduardo de repente extendió la mano y puso una mano firme en mi brazo, su presencia tranquila actuando como un ancla en medio de mi tormenta emocional. ¿No cree usted, jovencita, que una persona que mide su valor por la altura de sus tacones y el precio de su traje a menudo está parada sobre una base muy hueca? Preguntó Eduardo mientras miraba directamente a Martina con una mirada que era notablemente firme y sin miedo a su riqueza. Martina parecía como si hubiera sido abofeteada por un plebeyo, su rostro volviéndose de un tono carmesí profundo al darse cuenta de que este mendigo, en realidad, tenía la audacia de responderle en público. Deberías mantener la boca cerrada y estar agradecido de que no haya llamado a seguridad para que te saquen de este edificio por ser una molestia pública, siseó Martina, mientras Garrido daba un paso adelante para reforzar su intimidación con su imponente presencia física. Eduardo simplemente inclinó un poco la cabeza y mantuvo su comportamiento aterradoramente tranquilo, mientras la tensión entre nosotros se volvía lo suficientemente espesa como para sofocar a todos en el vestíbulo. Eran las 9 de la mañana cuando el campanario cercano dio las campanadas con una resonancia profunda. La tensión en el vestíbulo llegó a un punto de ruptura, porque Martina había perdido completamente la paciencia. Caminaba frenéticamente por el suelo de mármol mientras sus ojos se dirigían hacia el mostrador de seguridad con una intensidad depredadora que indicaba que estaba lista para iniciar una confrontación a gran escala. No permitiré que este prestigioso edificio se vea empañado por la presencia de un vagabundo sucio que pertenece a un refugio en lugar de a una oficina corporativa, gritó Martina mientras hacía señas a los guardias de seguridad uniformados para que se acercaran a nuestro rincón. Dos hombres corpulentos en trajes oscuros se movieron rápidamente hacia nosotros,
mientras Martina señalaba con un dedo acusador a Eduardo, afirmando que era un estafador profesional que le había estado acosando por dinero desde que llegó. Inmediatamente di un paso adelante y posicioné mi cuerpo como un escudo físico entre los guardias y el anciano, sintiendo mi corazón martillar contra mis costillas con una mezcla de terror y protección feroz. Este hombre es un invitado que viaja conmigo y no tienen absolutamente ningún derecho legal a insultar la dignidad de un ciudadano de la tercera edad que no ha hecho nada más que sentarse aquí en silencio, declaré con una voz que temblaba, pero permanecía lo suficientemente alta como para que todos en el vestíbulo la oyeran. Los guardias de seguridad dudaron un momento cuando vieron la convicción inquebrantable en mis ojos, pero Martina dio un paso adelante y comenzó a reprenderlos por su supuesta incompetencia en el manejo de un simple intruso. ¿Se dan cuenta de quién soy y cuánto negocio trae mi firma a este establecimiento cada año?, le ladró Martina al guardia principal, mientras su rostro se distorsionaba en una máscara de pura arrogancia. Miré al guardia y le expliqué que Eduardo estaba bajo mi cuidado y que cualquier intento de removerlo por la fuerza sería recibido con una queja formal por acoso y discriminación por edad. Martina estalló en una carcajada burlona ante mi defensa, afirmando que mi falsa personalidad de santa era exactamente la razón por la que estaba destinada a salir de la próxima reunión con absolutamente nada a mi nombre. Tu patética obsesión por ayudar a los indefensos es una debilidad que asegurará que termines igual que este viejo, durmiendo en un banco del parque, mientras yo disfruto de los frutos del arduo trabajo de nuestros padres. Se burló Martina con un nivel de crueldad que hizo que varios transeúntes giraran la cabeza en shock. Mientras Martina estaba ocupada tratando de orquestar un desalojo, Garrido se acercó más a mí y usó su gruesa pila de carpetas legales para golpear rítmicamente contra mi hombro, en un gesto condescendiente e intimidante. Se inclinó tanto que pude oler el café rancio en su aliento mientras comenzaba a susurrar una serie de amenazas aterradoras con respecto a la montaña de pruebas que supuestamente habían reunido. Elena, tu hermana ha documentado meticulosamente cada uno de tus fracasos y tenemos suficiente papeleo legal aquí para asegurar que un juez anule tu herencia en minutos, advirtió Garrido con una fría sonrisa de tiburón que me hizo sentir como si me estuviera ahogando en un mar de jerga corporativa. Afirmó que mi falta de contribución financiera durante la última década se usaría como arma principal para demostrar que yo era una beneficiaria no apta, que era meramente de naturaleza parasitaria. Intenté alejarme de su presencia asfixiante, pero Martina bloqueó mi camino, sus ojos brillando con un enfermizo sentido de victoria, mientras los guardias de seguridad comenzaban a avanzar de nuevo bajo su presión implacable. A lo largo de todo este espectáculo caótico, Eduardo permaneció en un estado de silencio aterradoramente tranquilo, que se sentía como el ojo de un huracán en medio de la locura circundante. No dijo una palabra para defenderse de las acusaciones de ser un mendigo, pero sus ojos agudos e inteligentes nunca abandonaron el rostro de Martina, mientras observaba cuidadosamente cada tic de codicia y cada expresión de malicia. Era como si estuviera grabando su alma en un libro de contabilidad permanente, juzgando la esencia misma de su carácter, mientras ella continuaba cavando su propia tumba profesional con su lengua afilada como una navaja. ¿Habéis terminado ya con esta vergonzosa exhibición de inseguridad? ¿O necesitáis una audiencia aún mayor para vuestra espectacular falta de clase?, preguntó Eduardo finalmente, con una voz que era tan firme y dominante que los guardias de seguridad se detuvieron de inmediato. Martina abrió la boca para lanzar otra ráfaga de insultos, pero el peso mismo de la mirada de Eduardo pareció paralizarla por una fracción de segundo, creando un silencio denso que colgaba sobre nosotros como una guillotina. Sentí un extraño escalofrío recorrer mi columna, porque me di cuenta de que el hombre al que había ayudado en la calle ya no era solo un extraño frágil,
sino un testigo silencioso que se preparaba para dictar un veredicto que ninguno de nosotros podría haber anticipado jamás. 30 minutos después, las pesadas puertas de roble de la sala de conferencias VIP se abrieron para admitirnos en un ambiente estéril que olía a papelería cara y a una frialdad profesional escalofriante. La enorme mesa de caoba en el centro de la sala parecía extenderse por kilómetros, mientras que la luz del sol que se filtraba a través de los ventanales del suelo al techo no ofrecía calor a la atmósfera helada. Garrido inmediatamente tomó su lugar en la cabecera de la mesa y comenzó a extender varios documentos con una eficiencia practicada que hizo que mi corazón se hundiera en lo más profundo de mi estómago. Sacó una copia sofisticada de un testamento que presentaba lo que parecía una firma oficial de mis padres, declarando que Martina era la única beneficiaria de cada propiedad inmobiliaria y de todos los ahorros familiares. Según este documento fraudulento, mis años de sacrificio no valían absolutamente nada, y yo iba a ser despojada de mis derechos legales sobre el ático y el legado familiar. Martina se reclinó en su silla de cuero con una sonrisa triunfante, mientras deslizaba un papel separado hacia mí, exigiendo que firmara una renuncia formal a todas mis reclamaciones de herencia. A cambio de mi silencio y cooperación, me ofreció la miserable suma de 5.000 euros como una forma de caridad que se sentía más como una bofetada que como un gesto de bondad. Firma el papel ahora, Elena, y tal vez te permita quedarte con algunos de tus viejos suministros de costura antes de que se cambien las cerraduras del apartamento para siempre, comentó Martina con una voz que goteaba satisfacción arrogante. Justo cuando alcanzaba el bolígrafo con dedos temblorosos y sentía el peso aplastante de la derrota total, Eduardo de repente levantó la mano y exigió que todos en la sala detuvieran sus procedimientos de inmediato. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta gastada y produjo una reluciente placa de asistente legal de alto nivel que presentaba el sello oficial del Comité de Supervisión Judicial más alto del Estado. Toda la sala quedó en un silencio atónito, mientras Eduardo abría su maletín de cuero maltratado para revelar una copia original impecable del verdadero testamento que había sido firmado y sellado en total secreto hace años. Sugiero que guardes ese trozo de basura falsificada, Garrido, porque yo soy el único custodio legal del único testamento que lleva la verdadera intención de los difuntos, anunció Eduardo con una voz que se había transformado en una fuerza atronadora de autoridad innegable. El rostro de Martina se volvió de un tono gris ceniza mientras miraba la placa y los documentos, mientras la comprensión comenzaba a amanecer en ella de que el hombre al que se había burlado era la única persona en la que mis padres confiaban más que en su propia carne y sangre. Parecía que hubiera visto un fantasma, mientras sus manos comenzaban a temblar tan violentamente que tuvo que agarrar el borde de la mesa de caoba solo para permanecer erguida en su asiento. El horror en el rostro de Martina se intensificó cuando Eduardo comenzó a leer una cláusula secreta específica en el testamento original que abordaba el comportamiento exacto que ella había mostrado en los últimos años. Explicó que mi padre había anticipado su codicia y había incluido una disposición de moralidad que establecía que cualquier heredero que participara en actividades fraudulentas o en el maltrato de miembros de la familia sería automáticamente descalificado para recibir un solo céntimo de la herencia. Estabas tan cegada por tu propia superioridad percibida que olvidaste que nuestros padres eran maestros observadores del carácter humano, Martina, declaró Eduardo mientras la miraba directamente a sus ojos aterrorizados. Reveló que había estado grabando cada insulto que ella me había lanzado en el vestíbulo y que su intento de sobornarme con 5.000 euros para que guardara silencio era ahora una prueba documentada de su corrupción. Martina dejó escapar un grito ahogado de desesperación al darse cuenta de que su mundo entero se estaba derrumbando a causa de un hombre al que había intentado arrestar hacía apenas una hora. «Esto no puede estar pasando.
porque yo era la exitosa que se suponía que debía administrar la fortuna familiar, mientras Elena era solo un fracaso miserable. Chilló mientras su voz se quebraba bajo la inmensa presión de su propia ruina. Garrido intentó intervenir con una débil objeción legal, pero Eduardo lo silenció con una sola mirada gélida, que recordó a todos en la sala sus décadas de experiencia en los escalones más altos de la ley. El abogado fraudulento comenzó a sudar a través de su costosa camisa de seda al darse cuenta de que su licencia profesional estaba ahora en peligro por participar en el elaborado plan de Martina para robar a su propia hermana. Eduardo continuó leyendo las instrucciones finales de mi padre, que me nombraban a mí como la albacea principal y la legítima propietaria del ático en el barrio de Salamanca y de la totalidad de los fondos de inversión de la familia. Miré al anciano que parecía tan frágil en la calle y me di cuenta de que era un gigante que había pasado toda su vida protegiendo la integridad de las personas a las que servía. Martina continuó balbuceando excusas incoherentes mientras su abogado comenzaba a empacar sus maletas en un intento frenético por distanciarse del desastre que había ayudado a crear. El aire en la sala finalmente comenzó a sentirse respirable de nuevo, mientras la verdad se asentaba en cada rincón de la oficina, marcando el fin definitivo del reinado de terror de Martina sobre mi vida. Me di cuenta entonces de que el regalo final de mi padre no era solo el dinero o la propiedad, sino la presencia de un hombre que podía asegurar que se hiciera justicia con un nivel de precisión que ninguna cantidad de dinero podría comprar jamás. A las 10 de la mañana, la reunión concluyó en un silencio inquietante, mientras los sucios esquemas de Martina quedaban finalmente expuestos a la luz implacable del día. Basándose en el testamento original auténtico y en la prueba de audio irrefutable del abuso verbal de Martina en el vestíbulo, la transferencia legal de la casa familiar y todos los activos restantes a mi nombre se finalizó de inmediato. Martina se derrumbó sobre el suelo pulido, su traje de diseñador arrugándose, mientras sollozaba incontrolablemente, pidiendo un perdón que nunca le había mostrado a nadie más. Prometió cambiar sus caminos y se ofreció a ayudarme a administrar el patrimonio, pero yo solo la miré con un sentido de profunda decepción que pesaba más que cualquier ira persistente. La comprensión de que solo lo sentía porque había perdido su fortuna hizo que fuera imposible para mí sentir ni un rastro de simpatía por su situación actual. Martina continuó lamentándose por la injusticia de la situación hasta que Eduardo le recordó severamente que su propia crueldad era la única arquitecta de su espectacular caída hoy. Las consecuencias se extendieron mucho más allá de la pérdida de la herencia, porque Eduardo dirigió su fría mirada profesional hacia Garrido y anunció su intención de presentar una queja formal ante el Colegio de Abogados. Detalló las pruebas de la colusión de Garrido en la falsificación de documentos legales, lo que aseguraría efectivamente que la prestigiosa carrera del abogado se esfumara antes del final de la semana. El rostro de Garrido se volvió completamente pálido al darse cuenta de que ninguna cantidad de conexiones corporativas podría salvarlo de la ira de una figura legal legendaria como el señor Eduardo. Me puse de pie y le pedí tranquilamente a Martina que abandonara la oficina, declarando que a partir de este momento ya no compartíamos ningún vínculo familiar ni conexión legal. El amor fraternal que debería haber existido entre nosotras había muerto hacía mucho tiempo, enterrado bajo el peso de su insaciable codicia y su desprecio por la vida sencilla que yo elegí llevar. Martina intentó agarrar mi mano una última vez, pero retrocedí y observé cómo los guardias de seguridad, a los que una vez había llamado, ahora la escoltaban fuera de la sala en total desgracia. Me volví hacia Eduardo y le expresé mi más profunda gratitud por su protección, dándome cuenta de que la amabilidad que mostré a un extraño en la calle había regresado para salvar mi vida de la manera más inesperada. Salimos juntos del imponente edificio de cristal
y noté que el cielo de Madrid parecía notablemente despejado y azul hoy, como si la atmósfera misma hubiera sido purificada por el triunfo de la justicia. Sabía que mi futuro estaría dedicado a honrar el legado de mamá y papá, usando mis nuevos recursos para ayudar a aquellos que habían sido pasados por alto por la sociedad. Mientras observaba a Eduardo desaparecer en su elegante sedán negro, sentí una sensación de paz que no había experimentado desde antes de que mis padres se enfermaran. El peso del pasado finalmente se había ido, reemplazado por la tranquila confianza de una mujer que había reclamado su hogar y su dignidad a través de nada más que el poder de su propia integridad. Esta historia sirve como un poderoso recordatorio de que la bondad genuina nunca es una pérdida de tiempo, y aquellos que pisotean intencionalmente a otros para lograr el éxito siempre enfrentarán eventualmente un final amargo y solitario. La verdadera riqueza no se encuentra en una cuenta bancaria o en un título prestigioso, sino en la fuerza del carácter de uno y en la voluntad de ayudar a un semejante durante su hora más oscura de necesidad. Quiero agradecer sinceramente a todos y cada uno de ustedes por quedarse hasta el final de mi viaje. Su apoyo significa el mundo para mí. Por favor, tómense un momento para compartir sus propios pensamientos o experiencias personales sobre la traición y la justicia en la sección de comentarios a continuación, ya que realmente valoro sus perspectivas únicas sobre esta historia.